Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Daremos inicio a este culto dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor para que Él sea dirigiendo este culto y también vamos a orar por nuestra hermana Yasmín Díaz, que está en estos momentos junto a sus padres. Van a operarla de la vesícula, está con dolores, así para que Dios guíe la mano de los médicos y sea el Espíritu Santo cuidando y arropando a nuestros hermanos. Le invito a ponerse en pie. Padre Celestial, vamos a tu bendita, gloriosa y santa presencia para engrandecer tu nombre, para glorificarte porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tu amor es eterno, porque tu amor es infinito, Padre Celestial, y porque ese amor tan trascendente, ese amor tan grande, tan inefable, se hace presente en nuestra vida, y no solo presente, sino en nosotros, Padre Celestial. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo hoy está con nosotros. Te damos gracias porque hoy tu Espíritu Santo está con nosotros. Te damos gracias también por la sangre gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que nos lava y nos limpia de todo pecado, Padre Celestial. Te damos gracias porque hoy, por tu divina providencia y tu santa voluntad, podemos estar en tu casa para poder escuchar tu voz, para poder engrandecer tu nombre en familia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tus misericordias en nuestras vidas han sido eternas y por eso podemos levantar nuestras manos y decir, Ebenezer, hasta aquí tú has sido con nosotros, Padre Celestial, y por eso te glorificamos. Tuyo es todo el honor, toda la honra, toda la gloria, porque solo tú eres digno. Tú eres santo, 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 3 veces santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora que en estos momentos tu Espíritu Santo gobierne sobre este culto. Te pedimos, Padre Celestial, que tú hables a nuestras vidas por medio del predicador que tú tienes designado y la reflexión. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, limpie nuestra mente, nuestro corazón para poder estar compenetrados 100% en este servicio, para que las alabanzas puedan llegar con una auténtica gratitud a tu presencia, Padre Celestial, para que podamos orar, para que podamos glorificarte, para que podamos conversar contigo sin ningún tipo de problema. Despeja nuestra mente, despeja nuestros corazones. Queremos pedirte especialmente por nuestra hermana Yasmín, queremos pedirte que por misericordia tú le acompañes, tú le arropes, tú le guíes, Padre Celestial. También acompaña a nuestro hermano Fernando y a nuestra hermana Rosita. Permite, Padre Celestial, que seas tú quien guíe las manos de los médicos. Seas tú, Padre Celestial, abriendo portones de bendición para esta familia el día de hoy. Permite, Padre Celestial, obrar un milagro de sanidad en el cuerpo de Yasmín, Padre Celestial. Y de nosotros te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos que en este servicio tú seas con nosotros, tú seas guardándonos, seas tú hablándonos, seas tú en medio de nosotros. Nosotros humanamente podremos decir mucha poesía, humanamente podremos cantar una ópera, podríamos orar muy poéticamente, pero Padre Celestial, necesitamos que tú estés en medio de nosotros. Como hombres la embarraremos, como hombres nos equivocaremos, pero tú jamás te equivocas. Te lo agradecemos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Quiero empezar con los avisos para la semana. Para mañana, lunes 26 de septiembre, hay reunión de Dorcas a las 20 horas vía Zoom. Para todas nuestras hermanas llamadas a congregarse a este servicio, sabemos que son cultos de mucha bendición para nuestras hermanas. Para este día martes 27 de septiembre viene la sesión número 24, en realidad del estudio bíblico, a las 20 horas vía Zoom. Con la ayuda del Señor voy a estar preparándolo yo, y es el clímax ya de la historia de Israel. Los últimos domingos, nuestra hermana Alejandra, nuestro hermano Juanito y nuestro pastor, durante varios martes, estuvimos conversando acerca de la monarquía, ¿cierto? Y como todo libro tiene que tener un clímax, así como una película, se acerca el clímax de la historia del Antiguo Testamento, el momento en que sucede un punto de inflexión. En este punto
muere el judaísmo, no muere, pero desaparece el judaísmo profético, sucede una introspección en el pueblo judío y nace el judaísmo rabínico, que hasta el día de hoy se mantiene, hermano. Entonces no es un evento cualquiera, es un evento muy importante dentro de la historia de Israel y con la ayuda del Señor vamos a estar reflexionando en torno a él, el triunfo de Babilonia y la caída de Jerusalén y el cautiverio babilónico. Si usted no se ha podido conectar durante el año por las razones que sean, le invito a que se conecte desde ahora, si no hay ningún problema, porque desde ahora casi empieza un capítulo nuevo dentro de la historia de Israel. Cautiverio babilónico, el retorno a Israel y el nacimiento del judaísmo rabínico. Así que están cordialmente invitados. Para el día miércoles 28 de septiembre, a las 20 horas, culto de niños vía Zoom, para que todos los papitos que podamos conectemos a nuestros niños a este culto. Para el día jueves 29 de septiembre, hay culto general también vía Zoom a las 20 horas. Cultos de mucha bendición han sido estos. Y también los cultos que vienen después de esto, los cultos de oración. Cultos de oración inmediatamente después, posterior al culto. Ayer comentaba, creo que mi hermano Julio, que los cultos de oración han sido hermosos. Si bien quizás no se conectan todos, pero sí ha sido un número constante durante todo este tiempo. Así que le invito a que, si usted no se conecta, lo haga, porque han sido momentos de mucha bendición para los que nos podemos conectar y sin duda un momento de bendición para la iglesia. Y para el día domingo, 2 de octubre, culto general a las 11 horas y también es día de Santa Cena. Me imagino que también hay que los de mercadería, ¿cierto? Y también vamos a recolectar mercadería para los hermanos que están en necesidad. Así que están todos mis hermanos invitados a participar de este culto. Avisos varios. Para el próximo domingo 2 de octubre, recuerde que estamos por familia encargándonos del aseo y le tocaría a la familia Guzmán Vega y a nuestra hermana Maye Zúñiga. También recordar que este año es el año de los valores. El mes de septiembre estamos aún trabajando en lo que es la templanza o el dominio propio. El viernes trabajamos con los voluntarios este tema, tratamos quizás de enfocarlo como sacerdote de la familia y no dudo de que los jóvenes, los niños y las dorcas lo han trabajado también. El mes de octubre viene un valor complicado, muy manoseado, pero que hay que ver a la luz de la Escritura, que es el valor de la tolerancia. ¿En qué momento? Y la tolerancia hoy en día socialmente usted sabe que está muy manoseado, de que la gente está intolerante, que los evangélicos son intolerantes, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la tolerancia? Eso es lo importante. Usted puede tener un concepto, yo puedo tener otro, pero lo importante es qué dice la Biblia. Entonces nos ayude Dios a poder ver a la luz de las Escrituras qué es la tolerancia. Que el Señor le dé gracia a los jefes de grupo, a los líderes de grupo. Este valor en particular es complicadito, pero que el Señor les dé gracia. Cuando hablamos de lo que íbamos a hacer mientras elegíamos pastor gobernante, dijimos que como pastor interino íbamos a trabajar con la agrupación pastoral de la Florida y rindo cuenta de ello. El día miércoles estuvimos en una reunión con los pastores de la agrupación, obviamente mucho cariño por mi papá de parte de ellos, reconocieron también que le sacaron muchas canas, lo hicieron enojar harto, sí, por lo menos lo reconocieron, pero estaban conscientes de que del valor de mi padre como un hombre muy organizado, y eso a nosotros nos consta. El tema es que el 19 de octubre vamos a tener otra reunión para planificar actividades de aquí a fin de año, y yo tengo la mala costumbre de siempre invitar gente a mi casa aunque no tenga con qué invitarlo, y los invité a que esa reunión que va a ser con las pastoras, está invitada nuestra pastora Ivonne, también mi esposa, va a ser en este lugar. Así que les pido su oración también por esta reunión de la agrupación para que las actividades que se vayan a gestar ese día sean planificadas por el Espíritu Santo. Eso es lo importante, que sean de bendición para las iglesias y también para la comuna. El día sábado 29 de octubre estamos invitados a la reinauguración del templo Casa de Vida a Adela Florida del pastor Rodolfo Ormeño. La reinauguración porque tuvieron que rehacer prácticamente el templo por termitas. ¿Se acuerda aquí las termitas cuando atacaron el púlpito? Bueno, les pasó algo parecido en su templo. Ahora hicieron un templo de acero, de otra cosa, y las termitas no comen acero.
Y estamos invitados a la reinauguración del templo con todos los pastores de la agrupación pastoral, y sería el sábado 29 de octubre. No tenemos detalles si tenemos que preparar alguna alabanza o algo así, pero los mantengo al tanto apenas tenga información. Por mientras, vaya guardando la fecha en la agenda, si es que se puede. Sabemos que es fin de semana largo, pero si usted va a estar acá en Santiago, aproveche esta oportunidad que sin duda será de bendición para la iglesia. El lunes 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, y hablamos con las hermanas Dorcas para que nos dejaran ese día. Vamos a hacer actividades lúdicas, así como una especie de jueguitos bíblicos, pero también una reflexión en torno en torno a nuestra fe. Entonces, estamos cordialmente invitados a participar, va a ser vía Zoom, para que todos se puedan conectar, incluso los que estén afuera, ¿ya? Y recordar esto, no sé si estará el logo por ahí dando vuelta, pero desde ya bueno, hace muy poquito lo desempolvamos por lo de nuestro pastor, pero vuelve a sacarlo si lo guardó. El aniversario de la iglesia, 22 años, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Ayer en el Te Deum de la Florida aproveché de hablar con varios pastores, y todos los pastores con los que hablé se comprometieron a venir. Son solo 3 días, y la verdad creo que me excedí con algunos pastores. El día viernes vamos a partir a las 8 y vienen 3 pastores, así que mentalícese que esa reunión probablemente termine tarde. Yo siempre pensando que iban a venir 1 o 2, pero de momento vienen todos. Así que esperamos que el aniversario sea de muchísima bendición para la iglesia. Estemos orando por el aniversario para que así sea. Y yo sé que los oficiales seguramente más de alguno planteará otra alternativa también, pero quiero invitar a la iglesia el domingo 16 de octubre. Lo vamos a estar recordando, pero el domingo 16 de octubre es Día de Acción de Gracias en este lugar, pero quiero invitarle a todos los hermanos que puedan y quieran en realidad, asistir a este lugar a las 8 de la mañana. Vamos a buscar la presencia del Señor de 8 a 11, y vamos a venir en ayuno para que el Espíritu Santo sea quien dirija la elección del pastor gobernante. Yo sé que quizá alguno no puede por temas de salud, no puede quizá hacer un ayuno, pero recuerde siempre lo que decía nuestro pastor en cuanto al ayuno, ¿ya? Lo importante es el sacrificio que nosotros podamos hacer y el corazón que nosotros podamos poner en eso. Entonces le invito a mi hermano a que ese día asistamos desde las 8 de la mañana a ayuno en nuestro templo. Que el Señor les bendiga. Son harto aviso, es una agenda bien nutrida la de la iglesia, pero de nada vale si nos participamos, ¿cierto? Así que estamos todos cordialmente a participar en ello. Quiero hacer una reflexión cortita, si me extiendo más de 10 minutos, tienen todo el derecho a comenzar a tocar. Este mes es el mes de la Biblia. Una de las últimas conversaciones que tuve con mi papito, que fue de hecho el domingo anterior al lunes que lo llevamos a la clínica, fue ¿qué hacemos para el mes de la Biblia? Y claro, usted sabe que con mi papá es difícil no volarse. Entonces, no, mira, podemos hacer una actividad aquí, una actividad allá. Lamentablemente, por todo lo que ha pasado, fue difícil programar algo nutrido o algo especial. Pero hoy queremos, con la ayuda del Señor, los que estamos participando, hacer algo especial en torno a la Biblia. Quien va a predicar probablemente lo haga en torno a ello. Nuestros hermanos del coro prepararon una alabanza en torno a la Biblia. Y yo quiero reflexionar un poco en torno a la Biblia en cuanto a su etimología. Usted me va a decir, hermano Esteban, usted ha hablado 10 veces en el año de esto. Sí, mi hermano, y hoy día va a ser la 11ª. Entonces, usted cuando lee textos alusivos a la Biblia, muchas veces a la Biblia se le trata como el texto. O sea, aquí los hermanos que han estudiado teología y que han leído saben de que a la Biblia se le llama el texto muchas veces. Y casi es como ofensivo para alguien que es más tradicionalista y dice, pero ¿cómo tratan al libro como un simple texto? Es que, a ver, vamos a convenir en algo. La Biblia como tal es un libro, es un texto. Y está impreso con tinta, está impreso con tinta como todos los libros, y este papel
tan delgadito lo conocemos casi como el papel de Biblia, cuando lo pedimos, porque es muy delgadito y casi único de la Biblia, porque si no fuera un papel más grueso probablemente tendríamos Biblias mucho más cototas. La Biblia traducida del griego es logos, la palabra es logos. Logos es la palabra que va a la cabeza, es la palabra que busca informar. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia como texto, y tenemos que hacerlo, hermanos, si tampoco es que sea malo. Hay veces que nosotros leemos, oye, ¿dónde dice esto? Y nos volvemos atrás, un poquito cuando correlacionamos la genealogía, cuando correlacionamos la historia de Crónicas con reyes, la monarquía, oye, ¿y esto qué pasó en los jueces? Y volvemos para atrás. Hay veces que lo leemos como si fuera un texto, casi como si fuera El Señor de los Anillos, y decimos, oye, ¿y cuándo se fue a Mordor? Ah, se fue en esta página, ¿no? Así como... Y lo hacemos porque va aquí en la cabeza como para poder entender. Y no es malo, sí es importante tener claridad de cómo funciona la Biblia, porque como dice Pedro, tenemos que estar dispuestos a dar una defensa de nuestra fe cuando se requiera. Y no podemos hacer una defensa de la fe si no entendemos las Escrituras, ¿ya? Entonces está bien, uno la puede estudiar como logos, pero uno cuando la lee como un simple texto, lee por ejemplo el milagro de Jesús en la barca. Entonces están los discípulos y la barca está zozobrando y dice, despierta Señor que zozobramos, y despierta el Señor y calma la tempestad, ¿cierto? Conocemos todo de memoria ese texto, ese pasaje de la Escritura y decimos, ah, mira qué interesante. Aquí se puede ver a los personajes de este relato que están asustados y se levanta un personaje sin duda sobrenatural porque le obedece el viento, le obedece el mar. Interesante. Interesante. Debe ser algún tipo de hombre superpoderoso, algún tipo de personaje divino, y hasta ahí llega el cuento. Cuando nosotros leemos esto como un texto, es el Principito, es Drácula, el Señor de los Anillos. Pero resulta que la Biblia como tal en ningún momento intenta ser logos. No es el fin de la Biblia informar. Es cierto que tenemos que informarnos de las Escrituras, correlacionar pasajes, entender pasajes, pero el fin de las Escrituras no es informar, sino transformar. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos hoy día, hermano. Porque la palabra, si bien en el griego viene de la etimología logos, también viene de la etimología hebrea davar. La palabra hebrea para la palabra es davar. Y davar, a su vez, tiene la raíz etimológica en bará. Y bará, el único que puede hacer bará, que significa crear de la nada, bará es crear de la nada. El único que puede hacer bará es Dios. Es el único que de la nada puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Es el único que puede transformar la vida del hombre. Pero ¿cómo nosotros logramos de que este texto, cuando nosotros lo leemos, no lo leamos como logos, sino que lo leamos como davar? Con dos cosas. Primero, con la intención con que la leamos. Es muy distinto leer un libro porque, bueno, hay que leerlo, porque me dijeron que si leía 2 capítulos al año, hice una apuesta, que si lo leo en un año, me llevan de vacaciones a tal lado, entonces voy a leer 2 capítulos al año y listo. Es muy distinto leerlo por compromiso, leerlo simplemente por aburrido, leerlo para que no me digan nada, a leerlo y decir, Señor, habla mi vida. Es muy distinto. Porque cuando nuestra actitud es, Señor, habla mi vida, el Espíritu Santo habla. Y eso es lo segundo, el Espíritu Santo. Ayer hablábamos acerca de lo que era complemento en el retiro y la importancia del hombre de ser complemento con Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Nosotros podremos pedir que Dios hable y podremos tratar de encontrar aquí palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no está revelando aquí, no está iluminando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, va a ser una lectura vacía. El Espíritu Santo tiene que estar iluminando nuestros corazones. Por eso después cuando leemos ese pasaje de Jesús calmando la tempestad, ya no es, ah, mira qué interesante, es Señor,
Yo sé que en medio de la prueba, tú calmas la tempestad. Yo sé que en medio de los problemas, cuando mi barca parece que va a zozobrar, yo sé que yo puedo levantar mi mano y tú me sostendrás, Padre amado. Y esa fe que nosotros podemos adquirir día a día, la encontramos cuando la leemos con el corazón. Y no con la mente. Con la mente la leemos como logos, aquí queda muy interesante, muy bonito, muy práctico. Pero cuando se lee con el corazón, alimenta la fe. Cuando la leemos con el corazón, hace vida en nosotros. Que el Señor nos ayude. Este mes es el mes de la Biblia y no quiero terminar esta instancia, aunque me toquen la guitarra, sin antes agradecer a Dios. Esta semana enviamos el logo de los 22 años de la iglesia. Mi esposa me decía esta semana que una vez conversó con mi papá y le dijo: Sosito, ¿cómo es que uno ora por alguien que está en problemas? Alguien que está enfermo, que está pasando dificultades. ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ora? Y mi papá le dice: mijita, lo más importante de todo es orar para que Dios guíe su camino como un faro. Lo más importante, que en medio de la tempestad, en medio de la prueba, Dios sea su faro. Y mi señora me dice: ¿por qué no hacemos un loguito que tenga como un faro? Y yo dije: mira qué interesante, así que contratamos un diseñador muy guapo que hizo un logo. Y que gracias a Dios quedó ahí. 22 años guiando nuestros caminos. Y le damos gracias a Dios en esta hora porque en estos 22 años, sin duda, nuestro pastor siempre nos inculcaba la palabra, estudien la palabra. Pero también es importante que nosotros nos aprestemos con un espíritu de discípulo para aprender. No ganamos nada si no fuera así. Y la verdad, estos 22 años, yo ayer, por ejemplo, en el retiro hacía equipo con mi hermana Maggie, mi hermana Patricia y mi hermana Soledad, y de verdad me asombraba de cómo hemos aprendido todos estos años. De verdad me ha asombrado. Me ha asombrado, yo sé que usted también se da cuenta, en las predicaciones de muchos hermanos, cómo han ido evolucionando con el tiempo. Hay predicaciones que quizás en un principio, cuando partí a la iglesia, eran muy como de alguna vez me dijeron esto y lo voy a decir. Ahora predicaciones mucho más trabajadas y que llegan mucho más en el alma. Y esos son años en que la palabra del Señor ha ido haciendo vida en los corazones de la iglesia. Y damos gracias a Dios porque su palabra ha sido lumbrera a nuestro camino. Y damos gracias porque Él ha sido el faro que nos ha guiado en los momentos más terribles. Y damos gracias porque aún hoy, con la pena y toda la aflicción que puede haber en nuestros corazones, Él es nuestro faro. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esa era la reflexión del día de hoy. Quiero darle ahora el paso al bloque infantil a cargo de los niños, ¿cierto? Las semilletas son todos los niños. Así que el Señor bendiga al grupo de niños. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, grandota se pueda mover. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una prueba terrible, 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 yo pueda ver.
como una plantita crecerá y enseguida un árbol será. Milagros Dios realizará si yo creo en Él. Amén. Que el Señor bendiga al grupo de niños de la iglesia. Vamos a pedirle al coro que nos ayude a cantar la alabanza número 72 de los himnarios, o cantádmelas otra vez.
Dios para siempre. Le vamos a pedir entonces a nuestra hermana Patricia que nos acompañe en una oración por los enfermos, en especial por nuestra hermana Yasmín, para que Dios dirija la mano a los médicos. Que el Señor bendiga a nuestra hermana. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pidémosle al Señor. Padre amado, bendito Rey misericordioso, gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar ante tu presencia, porque tú siempre nos escuchas, siempre estás atento, Señor, a todo lo que nosotros necesitamos. Estamos ciertamente aquí esperando, Señor, buscando el reino de Dios, pero también, Señor, estamos aquí para pedirte estas añadiduras que para nosotros son tan importantes. La salud, Señor, es una de las cosas más preciadas en el ser humano, porque gracias a la salud uno puede trabajar, se va la alegría si hay dolencias, Señor. Te pido que inclines tu oído maravilloso para que escuches estas peticiones, Señor. Te vamos a presentar en primer lugar a nuestra hermana Yasmín Díaz. Ella es la más delicada de nuestra iglesia en este momento, Señor. Mira, está en un centro asistencial, está esperando a ser operada o incluso pueden estar operándola ahora, no lo sabemos. Te pido que tú tengas misericordia de ella, Señor. Ve, Señor, a ese hospital, esa clínica donde ella se encuentre. Guía las manos de los médicos, Señor. Limpia ese quirófano en el que ella va a entrar, Señor. Quita toda infección, todo virus, toda inmundicia de ese quirófano, Señor. Limpia todo lo instrumental, Señor amado, para que tu hija, Señor, pueda ser atendida, pueda ser curada de su dolencia. Pero primeramente, Señor, pon tu manito sanadora en ella, Señor. Quítale los dolores, Señor. Haz un milagro en ella. Sabemos que tú haces milagros en el segundo para quitar esas piedras, como también el milagro de los médicos para que puedan ser sanados. Está en tus manos, Señor. La dejamos en tus manos, Dios mío. Sus padres con su corazón adolorido sabemos y estamos seguros que la entregaron en tus manos, Señor. En este momento te pedimos que tú la acompañes. Manda y rodea ángeles a su alrededor, Señor. Cicatriza la herida una vez que ella ya haya sido operada. Y por sobre todas las cosas, revélate a su corazón, Señor amado. Te pedimos que bendigas a esa familia, sus hermanos, sus padres, sus sobrinos, Señor. Ten misericordia y consuélalos, Señor. Consuela a esa familia y nosotros como el conquistador que la recordemos, Señor, en nuestras oraciones todos los días para que tú sigas fortaleciéndola. También te pido, Señor, por los enfermos que están en ese listado, Señor. Mira, está nuestra hermana Tita, Señor, tanto tiempo que no la vemos. Está delicada su salud por su edad, Señor. Fortalécele espiritualmente, Señor, su mente que no se turbe. Acompáñala, Señor. Sé su dulce compañía también a nuestro hermano Lago. También, Señor, él es una persona de edad. Dale las fuerzas necesarias, Señor. Consuela su corazón de ver a su esposa enferma. Une ese matrimonio, Señor, y sé tú su sustento. También te pido por misericordia por la hermana Saray, la hermana Gloria. Dale y renuévale las fuerzas día a día para que sigan atendiendo a sus papitos. Te pido, Señor amado, por todos los que están enfermos con cáncer. Señor amado, son tantos. Hay unos que ya están desahuciados de los médicos, Señor amado, pero tú eres el que tiene la última palabra, Señor. Nosotros sabemos que si es tu voluntad, haz un milagro, pero si no es tu voluntad, haz un milagro en los corazones, un milagro de salvación, que es lo más importante para nuestras vidas, Señor bendito. Consuela los corazones, abre puertas, Señor, para los tratamientos, aumenta las finanzas, Señor, provee los dineros en esa enfermedad que es tan cara, tan desgastante, tan dolorosa para el enfermo y para los familiares, Señor. Ten misericordia de cada uno de los enfermos que están en ese listado con cáncer. Yo no los recuerdo todos, no los voy a nombrar porque tú los sabes, Señor amado.
Recuerdo 1 o 2 nombres, pero son muchos. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor. El que no te conoce, revélate a su corazón, Señor. Haz un milagro en sus corazones, Señor amado. Te pido también misericordia por todas las otras enfermedades. Hay tantas hermanas y hermanos enfermos de sus huesitos en nuestra iglesia, Señor. Enfermos con dolores muy severos, Señor amado. Los medicamentos ya no calman, Señor bendito. Te pido que tengas misericordia de ellos. Dales el analgésico del cielo, Señor. Quítale las dolencias, Señor amado, pero por sobre todas las cosas, que no se canse de clamar a ti, Señor amado, que sus dolencias no los priven de verte a ti, Señor bendito, que siempre a pesar de la dificultad, del dolor, estás tú ahí con ellos, consolando, llevando en brazos al que lo necesita. También te pido, Dios amado, por los niños que están enfermos, Señor. Ese listado que tenemos tantos niños enfermitos. Mira, ahora está la Elizabeth, Señor, enfermita. El Elías está recién saliendo. Su mamita está enferma, Señor. El Emiliano que ahora está con fiebre, Señor bendito. Y así todos los niños que están enfermitos, ya sea de un resfrío o sea de una patología más severa. Te pido que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Tócalos con tu manito misericordiosa, toca sus corazoncitos tiernos, Señor, que desde pequeñito te piden, Señor, obra milagro en estos niños, Señor amado, consuela el corazón de sus padres de ver a sus niños enfermitos. Te pido que tengas misericordia, haz milagro en estos niños, Señor bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos, para gloria de tu nombre, Señor, solamente. También te pedimos por todas las otras enfermedades. Son tantas, Dios mío, es como si uno abriera un libro de medicina y empezara a leer todas las enfermedades. Te pido que tengas misericordia. Tú eres el médico universal, el doctor de doctores, Señor bendito. Tú creaste al hombre con su cuerpo imperfecto. Te pido que tengas misericordia de todos los que están inscritos en ese libro, Señor. También te pido por los corazones, Señor, que están adoloridos, los corazones que están sufriendo. Consuela, Señor, sé el compañero fiel del que te necesita, Señor, el que se siente solo, Señor. Véasle la compañía necesaria, que no olviden que tú estás a su lado, Señor, que no te ves, pero te sientes, Señor bendito. Ningún hijo tuyo se puede sentir solo, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios bendito. Te pido que abras los ojos espirituales de los que están decaídos, Señor bendito, para que vean que son multitudes con nosotros, Señor bendito. Te pido que tengas misericordia de la iglesia, el conquistador. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Estamos pidiendo misericordia a ti, Señor, confiando en ti, aferrados de tu mano, Señor bendito. Amado Dios, estamos presentes aquí para pedirte que jamás nos abandones, que si nosotros queremos ser porfiados, tercos, tú nos reprendas, Señor, y nos vuelvas al camino correcto. Te pido que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí presentes y todos los que están viendo por las redes sociales y los que lo verán, Señor. Si hay algún enfermo en su hogar que no está inscrito en ese libro, tócalo, Señor. Sánalo por misericordia. Haz milagros de vida, Señor. Milagros de salvación en la gente, Señor, que te necesita. Hay mucho que se está perdiendo, familiares, amigos, pero no solo ellos, Señor. Hay una multitud de personas que no conocemos, que están carentes de ti, Señor, que si te tuvieran en su vida, Señor, no se acabarían los problemas, pero tendrían la esperanza, Señor, y el consuelo de que tú estás a su lado. Abre los ojos, Señor. Manda pescadores, Dios mío amado. Mira a los que predican tu palabra. Dale cada día más fuerza, Señor, que no decaigan, Señor bendito. Los que están siendo perseguidos, dale la fuerza, Señor. Escóndelos tú, Señor, bajo el huequito de tu mano. Te pedimos que tengas misericordia y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchaste. Todo esto te lo hemos pedido y agradecido en el nombre de tu Hijo, nuestro buen y bendito Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Que el Señor bendiga a nuestra hermana Patricia. El coro pasará a alabar al Señor, una alabanza especial que tiene preparada nuestra hermana Pilar Villegas, relacionada justamente al mes de la Biblia. Que el Señor bendiga el coro y también Dios bendice al que da con alegría. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias Amén. le damos al Señor por esta oportunidad y de poder, ya es este el último día del mes de la Biblia. Y doy gracias al Señor porque el Señor me estaba en el asiento y me acordaba de cuando nosotros nos iniciamos, en que nuestro pastor Juan Carlos Guamán nos enseñó a amar la palabra del Señor y nos enseñó para cada día ir aprendiendo de ella. No es que hayamos sido ignorantes a la palabra de Dios, sino que a lo mejor no teníamos mucha noción o conocimiento, porque a mí me falta mucho todavía leer la palabra del Señor, entenderla, comprenderla. Pero le damos gracias al Señor porque a través de Él el Señor nos hizo amarla cada vez más. Así que vamos con este himno de relación a la Biblia. Biblia amada, querida y bendita, que me has hecho comprender lo que es amor. Yo te canto porque fruto tú has dejado al hablarme del mensaje del Señor. Dios, de agua viva brotarán en el corazón del hombre y en el de la mujer. Se han creído y a Dios se han convertido y han comprendido la palabra del Señor. Se han creído y a Dios se han convertido y han comprendido la palabra del Señor. Al mirarte, Biblia amada, yo comprendo que eres fiel compañera de mi vida. Eres paz y salvación para mi alma y alimento divino del Señor. Río de agua viva brotarán en el corazón del hombre y en el de la mujer. Se han creído y a Dios se han convertido y han comprendido la palabra del Señor. Se han creído y a Dios se han convertido y han comprendido la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice así: el que tenga sed que venga a mí, y el que cree en mí se salvará, porque ha tomado del agua que le he dado. Río de agua viva brotará en el corazón del hombre y en el de la mujer. Se han creído y a Dios se han convertido y han comprendido la palabra del Señor. Se han creído y a Dios se han convertido y han comprendido la palabra del Señor.
La iglesia se pone en pie.
Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Solo Él es digno y santo. Antes de pasarle al predicador, quiero hacer un acercamiento a algo que dijo nuestra hermana Pilar. Ay, me van a retar, hermana Mónica. Bueno, que el Señor bendiga a todos los que ofrendaron. Se me pasó a mí, disculpen, es que era la oración por la ofrenda. Algo que dijo nuestra hermana Pilar. Nosotros no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Quizá antes sabíamos menos, quizá ahora hacemos un poquito más. Pero mire, quiero hacer un acercamiento con una frase que leí esta semana. Y creo que es muy ad hoc a esto del mes de la Biblia. Mientras más aprendo, mientras más sé, mientras más aprendo, mientras más conocimiento adquiero, me doy cuenta que menos sé. Y eso nos pasa mucho con la Biblia. Parece que mientras más la leemos, parece que menos sabemos acerca de. Pero también esa frase dice, mientras más estudio y aprendo, menos sé. Y mientras menos sé, más escucho. Que el Señor nos haga sensibles a su voz. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristian, que nos acompañará con la reflexión y la predicación el día de hoy. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Las alabanzas que hemos cantado en esta mañana han sido todas, si se fijaron, alusivas a la palabra del Señor. Ese himno que cantamos, debo reconocer que me costó recordarlo porque es de los antiguos, ¿cierto? Pero es muy lindo ese himno asociado a bellas palabras de vida, como lo cantamos. ¿Qué bellas son? ¿Sí? No sé si alguien se acordaba, pero está ahí. Y cuando nuestro jefe de coro nos dijo, vamos a cantar y yo por el título no me acordaba qué era, hasta que lo ensayamos antes y es un himno muy hermoso. O sea, qué increíble es poder decir o reconocer que estas son unas palabras muy bellas, muy lindas, muy trascendentes en la vida del creyente. A veces no le damos el peso suficiente, pero créanme, iglesia, el Conquistador, que la palabra de Dios tiene o es un factor clave en la vida del creyente. Y bajo esa premisa tenemos que entender de que nosotros nos guiamos por la palabra del Señor, ¿sí? Así que eso es muy importante que lo podamos entender. Quiero invitarle, mis hermanos, que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro, muchas gracias, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 en adelante. Y antes de dar lectura, quiero agradecer a todos mis hermanos, agradecer al Señor primeramente y a todos mis hermanos que participaron en el retiro espiritual del día de ayer. Complemento. Fue un retiro, les cuento, de mucha bendición. Aquí es donde el cristiano dice amén, generalmente. Fue un retiro de bendición. ¿Y por qué lo decimos? Porque es un aliciente para que se puedan ir sumando estas actividades. Muy lindo, el Señor nos enseñaba hartas cosas. Qué importante es el sentido de unidad, de complementarnos con Dios, con su palabra, con su espíritu, con Jesucristo, con el prójimo, con las personas que no conocen al Señor, con nuestra esposa, esposo, con nuestra familia, con tantas cosas. Así que fue de gran bendición. Quiero agradecer a todos mis hermanos una vez más y en especial que el Señor bendiga grandemente a la familia Díaz Villegas por abrir las puertas. Yo le dije a mi hermano Fernando al despedirnos, sentí al Señor, le dije, la bendición de Dios queda en este lugar. Amén.
Porque ese lugar es un aposento alto, ¿ah? Es un lugar de bendición, ¿sí? Y creo que el Señor está con ellos en este momento donde están en una situación difícil, pero no tengo ninguna duda que el Señor les acompaña. Amén. Gracias al Señor. Súmese, mis hermanos, esto no es un capricho de los oficiales. Súmese a estas actividades porque son de edificación, de bendición y de crecimiento para la obra del Señor. Vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Si usted lo ha encontrado, nos confirma con un amén. Damos lectura a su palabra, lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la Escritura: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Palabra de Dios. Por favor, póngase en pie, vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, por esta instancia donde conmemoramos en este mes el mes de la Biblia. Tu palabra tan bendita, tan gloriosa, bellas palabras para tu iglesia que nos reconfortan, que nos animan, que nos dirigen. Señor, gracias por estas alabanzas, por esta coinonía, por este espíritu que hay en nuestra iglesia, aún en esta situación que hemos vivido, con nuestros corazones aún un tanto afligidos y dolidos, pero creyendo fielmente de que tú estás en medio de tu pueblo. Padre, pedimos en esta hora que tú nos puedas limpiar, que tu sangre preciosa nos pueda purificar, que nos laves de la mollera de nuestra cabeza hasta la parte final de nuestros pies. Señor, déjanos aptos y en condiciones en esta mañana para ser edificados por el mensaje de tu palabra. Pedimos tu dirección, pedimos, Señor, esa luz que tú nos revelas para entender y recibir el mensaje de tu palabra en esta mañana. Padre, la dirección de tu Espíritu Santo. En este momento pedimos que ates y reprendes todo espíritu antagónico a tu voluntad. En el nombre de Jesús, echa fuera toda presencia maligna que no tiene parte ni arte en este lugar, en el nombre de Jesús. Danos liberación en este momento, danos concentración, Padre, a través de tu Espíritu Santo, y abre los ojos de nuestro entendimiento para ser fortalecidos y edificados en esta mañana. Gracias, Señor. Tú, Señor, y no yo. Tu presencia y no la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Voy a hacer una pregunta, mis hermanos, y espero que algunos hermanos contesten. Si tuviéramos que traducir o más que nada ejemplificar en un concepto, ¿qué significa para usted la palabra de Dios? En un concepto. Vamos a comenzar aquí democráticamente. Ya, mi hermano Julio. La palabra de Dios, ¿qué significa para usted? En una palabra. Vida. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Quién más? ¿Qué más en el coro? Amor. Amén. ¿Quién más? Enseñanzas. Amén. Fe. Amén. El faro. Luz. Esperanza. Gozo. ¿Alguien más? En un concepto. Poder. Todo. Amén. Guía. ¿Sí? Camino. Dirección. Conceptualmente tenemos mucho. ¿Sí? Una luz. Claramente el concepto, estoy muy de acuerdo ahí con Yamil y Esteban, el concepto del faro es muy diciente. Porque ¿qué representa el faro? Que una embarcación que está en las tinieblas de la noche tiene que saber dónde llegar, y no necesariamente a veces las tormentas, ¿cierto?, producen un efecto
en los instrumentos de brújula y tanta cosa, y la luz ahí es referencial para llegar a puerto, y esa luz los guía sobre todo en la noche y en la tempestad. Entonces la palabra de Dios para nosotros es eso, mis hermanos, es una guía, una luz, como dijeron mis hermanos, es enseñanza, es es amor, es poder, claramente, es poder de Dios. Y el Señor hoy día nos quiere enseñar un poquito respecto a esto, no tanto a lo que ya comentó nuestro pastor Esteban bajo el concepto, sino al efecto que produce la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del ser humano en general, porque la palabra de Dios también produce un efecto en el inconverso. Prueba de ello es que el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de la palabra puede producir un mover en una persona que no cree y producir un proceso de convertimiento, ¿sí? Entonces es en el ser humano en general. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, yo le preguntaba ayer a nuestra hermana Jani, que nos domina un poco más el tema literario que nosotros, en la parte de literatura, y le decía, Jani, ¿hay alguna estadística, alguna encuesta de los libros más estudiados o más vendidos? Me dice, sí, hay una. Me la compartió y me sirve para ahora. Y hay libros que yo creo que usted ha leído, más de algunos. Entonces yo le pegué una miradita rápida y decía dentro de los 10 libros más estudiados en la humanidad, está, por ejemplo, el famoso Quijote de la Mancha. Usted se acuerda, ¿no? El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Está El Principito. El Corán también está, ¿cierto? Está Harry Potter, la saga completa, un libro muy, muy estudiado, muy leído. La historia de 2 ciudades, ¿cierto? Habían varios acá, Los 10 Negritos, ese no lo conozco, hay que leerlo. El famoso Código Da Vinci también está, ¿sí? Y en el number 1, adivine qué libro está. La eterna, soberana y bendita palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, eso no es casualidad, ese es un hito. Ese es un hito, un acontecimiento que nos dice que claramente dentro de los géneros literarios también la Biblia marca un antes y un después para la humanidad. Entonces hoy día, hermanos, hemos titulado este mensaje, usted sabe que yo siempre le pongo un título, y es ¿La palabra de Dios o el Dios de la palabra? Así se titula el mensaje. ¿La palabra de Dios o el Dios de la palabra? Que el Señor nos ayude. Hermanos queridos, el señorío de Dios y la palabra de Dios están entrelazados. Miren lo que estoy diciendo, el señorío de Cristo, el señorío de Dios y la palabra están entrelazados. La palabra del Señor y el Señor de la palabra son inseparables, ¿sí? Porque la palabra de Dios, ¿de quién habla? De muchas cosas, pero en general habla de cómo Dios se mueve, ¿cierto? Desde la creación original hasta, ¿cierto?, el plan con el hombre. Y el Dios de la palabra es el protagónico principal de este libro maravilloso. Por eso que digo que van entrelazados el señorío de Dios con la palabra, van totalmente entrelazados. Aquí la Biblia, mis hermanos, se refiere a sí mismo, la Biblia se autorrefiere como la palabra de Dios. Mire qué interesante. La Biblia dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pedro nos indica en este pasaje que hemos leído cómo nosotros nos salvamos, cómo somos purificados. Y mire el verso 23, cómo somos renacidos por la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, este libro maravilloso, que además de ser el libro más estudiado, más vendido, ¿cierto?, más leído, produce un efecto particular en el ser humano. Y en este pasaje Pablo se encarga de decirnos que nosotros hemos sido renacidos. ¿Qué significa ser renacido? Acuérdese de Jesús y Nicodemo. La pregunta del millón, ¿cuál era? ¿Cómo puedo llegar y ser salvo? Y el Señor le dijo, tienes que renacer. Simple, volver a nacer. En otras palabras, este libro maravilloso, mis hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, puede producir el nacimiento de una nueva persona, espiritualmente hablando. Renacido, dice Pedro,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y no es una palabra muerta, mis hermanos. No es el Principito que alguien lo compra, lo lee, lo deja ahí y ahí muere. No es Harry Potter, no es El Señor de los Anillos, no es el Código Da Vinci. Este libro tiene vida propia y eso es lo bonito, es algo precioso, hermanos queridos. No es una palabra muerta como cualquier libro, ¿cierto? Sino que el versículo 23 lo aclara. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿hasta cuándo? Para siempre. Bendito sea el Señor. Este libro trasciende, hermano, trasciende la historia de la humanidad. Porque el Señor primeramente tenía su palabra, la palabra siempre estuvo presente, eso quiero decirle, siempre. Que después se tradujo y se escribió, eso es otra cosa, pero siempre estuvo la palabra. Acuérdese de la creación. ¿Qué dice la Escritura? Que por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas. Y no había Biblia todavía, pero había palabra. ¿Sí me hago entender? Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Bendito sea el Señor. Cuando el Padre, el Creador, dice, hagamos al hombre, conversando ahí, ¿cierto? En esa trilogía maravillosa, en esa Trinidad maravillosa, conversando con el Hijo y con el Espíritu Santo, Él dice que da la palabra y el hombre fue creado y después le da el soplo de vida. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios tiene total y absoluto poder, inclusive para dar vida, para crear, para producir algo tan maravilloso como la creación de Dios. Que el Señor nos ayude. Y aquí quise hacer una definición secular, porque entendemos lo que es vive, pero ¿qué significa permanece? Vive y permanece para siempre. Mire lo que dice la definición secular. Permanecer significa lo siguiente. Permanecer, mantenerse sin mutación en un mismo estado, tiempo y calidad. Permanecer. Mantenerse sin mutación, mutación es cambio, ¿sí? Otra definición, trascender en un lugar durante un tiempo determinado. Trascender, trascendencia, ¿sí? Eso es permanecer. El legado de nuestro pastor Juan trasciende. ¿Cuántos lo creen? Porque son enseñanzas que trascienden, ¿sí? Bendito sea el Señor. Los hombres pasan, la obra continúa. Eso es lo bonito del Evangelio, trasciende. Entonces, importante, interesante este concepto de que la palabra, además de ser viva, permanece sin mutación y permanece en su estado más puro y en su calidad. Bendito sea el Señor. ¿Quién es el que cambia entonces con el correr de los años? La palabra no cambia, nosotros cambiamos. Por eso que el escritor bíblico dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, en otras palabras está diciendo, la naturaleza divina es distinta a la naturaleza terrenal, porque nosotros somos cambiantes, mis hermanos. Somos rebeldes, somos tincados, somos acomplejados a veces. ¿Qué más? Perdone la expresión, somos cuáticos, me dijo una vez un joven. Somos cuáticos nosotros. Y yo tenía que explicarlo porque me lo preguntó una chica venezolana, ¿qué es el concepto de acuático? Y era re difícil explicarlo. Cuando me piden con esa jerga que nosotros nomás utilizamos, es difícil explicarlo. Uno lo entiende, pero explicarlo es difícil y me pasaba mucho en el trabajo. Me decía, Cristian, ¿me puedes explicar qué significa ser cuático? Y después me decía, ¿y qué significa que se te echó la yegua? Y todas esas cosas que nosotros usamos, explicarlas es difícil. Y uno, oye, ¿verdad? Pero ¿cómo te lo explico? Entonces, el hombre tiene esa condición de ser complejo, de ser variante, de ser cambiante. Pero la palabra de Dios no varía. Bendito sea el Señor. Y gracias por eso. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el efecto, mis hermanos, de la palabra de Dios en el hombre? Varios efectos. Algunos livianamente la desprecian. Desprecian la palabra del Señor. Otros la niegan. Dicen, yo no la desprecio, no la ofendo, pero no la acepto. Simplemente. Otros la distorsionan. Y eso es peligroso. Voy a citar 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16.
Pedro hablando de las enseñanzas de Pablo. Mire esto. Dice, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los ignorantes e inconstantes tuercen o distorsionan, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Se da cuenta que hay gente que distorsiona la palabra del Señor? Bendito Dios, la tuerce. Claro, y Pedro está, no sé si lo está defendiendo o lo está apelando, pero está diciendo, Pablo tiene una mente tan compleja que a veces cuesta un poquito entenderle porque es demasiado intelectual este hombre. Yo soy un poquito más tosco, dice Pedro, pero algunos aprovechan de eso y lo tergiversan y lo tuercen y acomodan la escritura. Que el Señor nos ayude. Otros la fragmentan o acomodan para su justificación. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, hermano. Yo conversando con mucha gente, y no necesariamente hablar de otras religiones, de otras sectas, que acomodan algún versículo, ¿cierto? Le ha pasado, ¿no? Como que lo sacan de contexto, lo ponen ahí y dicen, oye, pero aquí, una vez me dijeron, pero aquí dice clarito que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Y me ponen el versículo tal cual donde uno dice que ama al otro. Claro, si uno lo lee así puede interpretar cualquier cosa, pues, hermano. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, escudriñar el contexto. Siempre nos han enseñado nuestro pastor Esteban, nuestro pastor Juan, los predicadores, el contexto completo de la palabra del Señor. Otros la mal utilizan. Hay gente, hermano, que usa la palabra de Dios, ¿sabe cómo? Como un libro motivacional, un libro de superación personal, como un coaching. ¿Sí? Oye, piensa positivo y decretan una palabra así como casi como que fuera la galleta china, la no sé cuánto, ¿cierto? Para poder motivarse en la mañana. ¿Ah? Y dice, mira, pero es que aquí hay que pensar positivo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, si uno lo ve por ese lado, la palabra de Dios nos alienta, pero no la podemos usar como un tema de superación personal. La palabra de Dios es mucho más que eso, mis hermanos. No es un amuleto. No es como siempre se nos enseñaba, mantenga la Biblia en el Salmo 91 en el velador y ahí que agarre polvo. No es eso, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. He leído 5 efectos que produce la palabra en el ser humano, pero este es el más complejo. El mayor problema que tenemos, mis hermanos, y el más grave de las 5 anteriores es que la ignoramos. Ignoramos la palabra y ahí tenemos un problema. Decimos que creemos la palabra, no la ofendemos, la aceptamos, ¿cierto? Pero no pasamos tiempo escudriñando su palabra y le damos más tiempo a cualquier cosa menos al estudio de la Escritura. Y ahí empieza el problema porque empezamos a ignorar y solamente llegamos el día domingo aquí a sentarnos relajadamente, a que se nos predique y que alguien haga el trabajo por nosotros y se queme las pestañas la semana anterior estudiando para compartirnos un mensaje. Perdóneme si alguien se siente ofendido. Pero pasa eso, mis hermanos. Porque nuestro deber es estudiar y escudriñar la palabra, no es solo leerla. El Señor dijo, escudriñenla. Y escudriñar es como escarbar, ¿cierto? Como escarbar cuando se nos pierde un billete, damos vuelta a la casa hasta que aparece. Si se le pierde el celular, hermano, es capaz de derrumbar los muros hasta que aparece. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar ahora cuál es el peligro de ignorar la palabra de Dios. Decíamos que esto es peligroso. ¿Cuál es el peligro de ignorar la palabra? Número 1, nos impide conocer al Dios de la palabra. Vamos a citar Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué hermoso. Entonces, el peligro de ignorar la palabra es no conocer al Dios de la palabra. Y es precisamente ese es el efecto. Porque cuando conocemos al Dios de la palabra, se produce lo que nos compartía Esteban. No es un medio informativo, sino es un efecto de transformación para transformar la vida del hombre. Bendito sea el Señor. Otro peligro de ignorar la palabra de Dios es que nos puede llevar a cometer errores. ¿Cree usted eso? Si ignoramos la Escritura, ¿podremos cometer errores?
Vamos a citar Mateo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Que el Señor nos ayude. Podemos tomar malas decisiones si no nos preocupamos de atender la palabra del Señor. Cometer errores garrafales, hermano. Tratar mal a nuestra esposa, a nuestros hijos, por descuidar la palabra del Señor. Ayer en el retiro el Señor nos enseñaba cómo tratar a nuestras esposas y esposos, basado en el concepto de complemento. Eso es bíblico, no predicamos nada de Harry Potter, hermano, predicamos solamente palabra de Dios. Y eso es claro. Número 3, peligro de ignorar la palabra de Dios, comenzamos a alejarnos del Padre. Despreocupamos nuestra santificación, despreocupamos o no le damos importancia al apartarnos del pecado, despreocupamos el buscar la comunión. Esto es lo que estamos haciendo acá, es comunión, y dejamos que el mundo gobierne en nuestros corazones. ¿Sí? La palabra del Señor nos dirige. Cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo vestirnos. ¿Sabía que nos enseña a vestirnos? ¿Sabía que la palabra de Dios nos enseña a comer? ¿Lo has leído, no? ¿Y que nos dice que la glotonería es pecado? ¿Lo has leído alguna vez? Y nosotros a veces comemos, perdóneme, como chancho, pero ahí la palabra del Señor nos instruye, ¿sí? La gula, tantas cosas. Benditos a Dios, cómo comportarnos con las autoridades. La palabra de Dios nos enseña. Cómo tratar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro esposo, en fin. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Es maravilloso este libro, ¿eh? Es maravilloso. Y número 4, otro peligro de ignorar la palabra de Dios es que poder llegar al extremo de ser destruidos espiritualmente. Qué fuerte, ¿eh? Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible. Que el Señor nos ayude. Y ahora vamos al siguiente punto. 4 cosas esenciales acerca de la palabra de Dios. 4 cosas esenciales que tiene esta bendita palabra. Número 1, la Biblia, hermanos, es irrefutable. Es una premisa. ¿Qué significa irrefutable? Algo que no puede ser refutado, valga la redundancia, que no se puede cuestionar. Incuestionable, infalible. Otro concepto, infalible es algo que no tiene falla. ¿Sí? Tenemos que creer eso, mis hermanos, porque si no lo creemos, estamos en la B. La Biblia es irrefutable, es infalible. ¿Le podemos encontrar pifia? Me imagino que hay libros que tienen cierta incongruencia o ciertas pifias, a lo mejor, Jani, que después los estudiosos dicen, oye, aquí encontramos un error en este libro. ¿Han visto esos videos de que errores graves en filmaciones de películas? Y aparece de repente, yo me acuerdo, los Piratas del Caribe, la pañoleta con la marca Adidas acá. Entonces está representando el año no sé cuánto y hay errores, ¿cierto?, de filmación. Y en los libros también hay errores, claramente, si lo escriben hombres y los traducen y las imprentas las dirigen hombres. Pero la palabra de Dios es infalible. Qué buena noticia. Irrefutable. Número 2, la Biblia fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos que creer eso. Mire, analicemos Primera de Pedro. No sé si esto se lo pasé a Juanito en los apuntes, pero Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, sí, aquí está. Miren lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos queridos, esta parte es maravillosa. Los profetas hablaron las palabras de Dios.
En otras palabras, eran puente, eran instrumento para hablar, eran la voz de Dios, ¿sí? Los profetas eran la voz de Dios, ¿cierto? Y a ellos les fue revelada esta palabra, no conforme a pensamientos humanos. Lo mismo ocurrió también con los patriarcas. El Señor les hablaba y les dirigía lo que tenían que hacer. Después conocemos la historia de la Biblia, los profetas, la época de los jueces, hasta que viene ya la parte del Nuevo Testamento. Pero los profetas, ¿cierto?, hablaban cosas inspiradas por el Espíritu Santo, aun cuando Cristo no se había humanado físicamente todavía. O sea, Cristo siempre estuvo presente a todo esto, pero todavía no se humanaba como en el Nuevo Testamento. Los profetas eran la voz de Dios. La ley de Dios estaba presente, inspirada por el Espíritu Santo. No es cualquier libro, ¿sí? No es Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Sí me entienden? Es el Espíritu Santo, bendito Dios. Número 3, esencial, cosa esencial. La Biblia es la indestructible palabra de Dios. Esta es una afirmación. La indestructible palabra de Dios permanece firme a través de la humanidad. Muchos la han querido callar, ¿o no? En algunos lugares, en Estados Unidos, en otros países, la han sacado o intentado sacar de las universidades, por ejemplo. Igual los hijos de Dios se la rebuscan para leerla a lo mejor afuera en el patio, pero la han querido callar, la han querido destruir, la han querido... Acuérdense ustedes lo que pasó en la Santa Inquisición. ¿Qué hacían con las Biblias? Y tantas cosas, porque había ignorancia. Después, obviamente, pidieron perdón por esos hechos, pero había ignorancia respecto a lo que este libro podía producir. Entonces, cuando hay ignorancia, podemos catalogar un libro hasta de hereje, porque no lo conocemos. Bendito sea el Señor. Entonces, acá, esta es una palabra indestructible. Número 4, la Biblia no pasa de moda. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Pasamos de moda nosotros, hermano David, hermano Julio, pero la palabra de Dios no. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. Qué hermoso esto. ¿Qué produce la palabra de Dios en el ser humano? Varias cosas. Primero, un nuevo nacimiento. Lo leímos recién, ¿se acuerda? Verso 23. Somos renacidos, no por una simiente corruptible, sino por la eterna palabra de Dios. Produce un nuevo nacimiento. Bendito Dios. Número 2, alguien lo dijo por ahí, nos da vida. La palabra nos da vida. Juan 4, verso 13 y 14. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Aquí de quién estamos hablando? Del Dios de la palabra. Jesucristo mismo, Dios hecho hombre. Cristo hablándole a la mujer del pozo, el Dios de la palabra presente. Lo que yo les voy a dar, ¿cierto? No van a tener sed jamás, porque va a ser una fuente inagotable, continua, permanente, que los restaure, que los motive, que cuando están tristes los renueva, les da fuerza, los alegra, los consuela. Ese es el Dios de la palabra. Bendito Dios. Fueron a aprender al maestro, enviaron soldados, y esos soldados llegaron hasta ese lugar y se detuvieron porque no quisieron interrumpir. Algo los detuvo y escucharon el sermón de Cristo. Y cuando volvieron a los fariseos, les preguntaron, ¿y cómo te fue? ¿Por qué no lo trajeron, no lo capturaron? No pudimos. Jamás hemos visto un hombre hablar de esa manera. Bendito Dios. Porque cuando ese hombre hablaba parecía que nuestro corazón ardía por dentro. Cuando habla Dios, hermano, a través de su palabra, cuando se manifiesta el Dios de la palabra, nuestro corazón arde por dentro. Y en un principio puede parecer difícil lo que nos está diciendo, porque Él a sus hijos los corrige, los disciplina, y hay correcciones y palabras que al principio parecen duras y amargas como la miel,
pero después son dulces. Amargas como la hiel, pero después son dulces como la miel. Así es la palabra de Dios. Es una espada, ¿sí?, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Bendito sea el Señor. Pero después es un bálsamo para nuestra vida, es una miel, es un refrigerio, es un consuelo. Bendito Dios. ¿Cómo no? Amar, hermanos, la palabra de Dios y al Dios de la palabra. El propio Señor Jesucristo señala, Juan 6:63, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y vida. Bendito Dios. Estas palabras, hermanos, están vivas y aún están frescas para transformar, para quebrantar, para restaurar ese corazón dañado, para restaurar ese hogar que está destruido, dañado. La palabra de Dios es como la sangre de Cristo. Está fresca, está viva. Bendito Dios. Lo decía Esteban. Número 3, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esta palabra tiene poder, hermano. Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Número 4, produce fe. Voy a hacer 2 citas. Romanos 10:17, primero en la revisión 1960, luego en la NBI. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren lo que dice la versión NBI. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo renovar nuestra fe? Me falta fe. Me falta fe, hermana Patricia. ¿Qué hago? Aquí tenemos la respuesta. Oír la palabra del Señor, escudriñarla, recibirla. Número 5, nos entrega felicidad. ¿Sabía usted que la palabra nos entrega felicidad? Lucas 11:28. Y él les dijo, antes, bienaventurados, ¿qué significa bienaventurados? Dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Felices, dichosos, bienaventurados los que reciben la palabra y la guardan y la obedecen. Nos da felicidad. Número 6, puede salvar nuestras almas. Mire qué importante, Santiago 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bendito sea Dios. Número 7, nos da esperanza. Este mundo, hermano, usted ya no sabe para dónde va, honestamente. Uno ve noticias, hermano, y sale más deprimido que ya no haya que ver. El otro día veía con rabia, con risa, con impotencia, esa ministra de España, payasa, que dice que los niños pueden tener relaciones sexuales siempre que haya consentimiento con quien quieran. Y esas Jezabeles, esas mujeres usadas por Satanás están en todos lados, mis hermanos. ¿Se acuerdan que yo les dije el año pasado? No sé si se acuerdan. Prepárense, mis hermanos, porque se viene fuerte la legalización de la pedofilia. No sé si alguien se acuerda. Hoy día lo estamos viendo. Qué terrible, mis hermanos. Parece que no hay ninguna esperanza. Este mundo va de mal en peor y después nos preguntamos por qué vienen los juicios sobre las naciones. ¿Y por qué tanto terremoto y tanta cosa? Bendito sea Dios. Y si analizáramos qué pasó con Sodoma y Gomorra, qué pasó con los hijos de Coré, qué pasó en la parte del diluvio, tantas cosas, ¿qué provocó la ira de Dios, hermano? Si esto no es capricho del Creador, esta es consecuencia de nuestros actos. Nos hemos alejado de Dios y a veces la iglesia está muy calladita. Los líderes a nivel general también a veces están calladitos, bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios, buena noticia, nos da esperanza. Salmo 119, verso 114, NBI. Tú eres mi escondite y mi escudo.
En tu palabra he puesto mi esperanza, Señor. Aunque todo parece perdido, en tu palabra he puesto mi esperanza. Pase lo que pase, como decíamos ayer en el retiro, venga lo que venga, hasta nos sorprenda la muerte quizás, en tu palabra he puesto mi esperanza. No sé lo que viene, no sé lo que va a pasar el día de mañana, no sé. Solo sé de que tú eres soberana, que tu palabra se cumple. Bendito sea el Señor. Para ir finalizando, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Primero, escudriñarla, estudiarla, redarguirla, escarbarla. Segundo, meditar en ella. Meditar en ella. Salmo 1, el origen del Salmo habla de eso, ¿cierto? Los que bienaventurados, los que, ¿cierto?, no se sientan en sillas de escarnecedores, y después dice, y en tu ley y en tu palabra meditan de día y de noche. Meditarla. Escucharla con atención. Proverbios 4:20, este pasaje es maravilloso. Proverbios 4:20, hijo mío, es como un grito, como que estuviera el Señor allá afuera, y nos gritaría para adentro acá. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Una declaración, una exclamación del Señor. Escucharla con atención. Amarla. Amar la palabra de Dios. Recordarla. ¿Se acuerdan lo que hacían los hebreos con sus familias? Les recordaban la ley, ¿sí? Ponían hasta los niños todo ahí y les recordaban los libros, la ley. Obedecerla. Aleluya. Obedecerla. Ahí tenemos trabajo. Y la más difícil, vivirla. Aquí es donde la iglesia dice, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Vivir la palabra de Dios. Pareciera de perogrullo, pero chita que es complejo a veces, es un poquito difícil vivir la palabra del Señor. ¿Qué tipo de libro, para terminar, es la Biblia? Género literario, hablábamos de antes, ¿cierto? ¿Qué género te gusta, Jani? ¿Ciencia ficción? ¿Romanticismo? ¿Comedia? ¿Perdón? ¿Las históricas? Históricas. De época. Hay series que son buenas de época, a mí también me gustan. Hay géneros literarios muy, muy interesantes. Y hay gustos para todos, ¿cierto? Hay gente que le gusta la literatura de terror, por ejemplo. Hay gente que le gusta, ¿sí? De aventura, de ciencia ficción, de romanticismo. Hay otras que son más psicodélicas también. Hay libros re complicados, hermano, que uno lee y no lo entiende hasta que llega al final. ¿Se acuerdan de Crónica de una muerte anunciada? Ese libro, hermano, a uno le mueve toda la masa acá. Edipo Rey. Hay libros complejos, El efecto mariposa. Son libros como psicológicos, hermano, como que lo hacen a propósito para uno enredarlo hasta que al final como que algo entiende. Bendito Dios. Pero también nos producen aquí un crujir ahí, como dice mi hermano Lago, nos hace mover la calavera, ¿cierto, hermano Julio? Nos hace ahí el engranaje, le falta WD-40 hasta que algo hay, ¿sí? Pero ¿qué tipo de libro será la Biblia? Varios. ¿De aventuras? Sí, tiene aventuras. Tiene tremenda aventura, pues, hermano. ¿Ah? El naufragio de Pablo cuando iba camino a Roma. Y más encima se salvaron de esa y lo pica la serpiente. Que es quemado por ahí, dijo un hermano. Lo pica la serpiente y todo esperando que se muriera. Yo me imagino eso hay algunas películas, pero ese pasaje debe ser bien entre tragicómico, ¿ah? Futurista, claramente. La palabra del Señor tiene muchos pasajes escatológicos, ¿cierto? Las profecías de Daniel, ¿cierto? Apocalipsis, ni hablar, libro de Revelaciones, en fin. De acción, claramente la palabra del Señor tiene mucha acción. Tremendas batallas, tremendas peleas. Tiene un chaparrito así peleando con un gigante, hermano, con una onda. Eso nadie lo cree. Pero la Biblia lo tiene, ¿sí?
y tiene mucho tema de acción, de batallas, una serie de cosas. Tiene un personaje que lo dan por muerto, lo tienen que pasar en un canasto por el otro lado porque lo estaban apedreando, que arranque y después no arranca. Le dañó el negocio a los que vendían estatuas de la diosa Diana. Hermano, tiene historias, pero para contar y para leer. De historia, claramente el género que le gusta a mi hermana Jani, claramente libros históricos muy, muy hermosos. Basta con darse un paseo por Hechos de los Apóstoles, hermano, y usted ahí se va a pasear por temas históricos, y en el Antiguo Testamento también hay mucha historia, ¿cierto? Lo que compartía Esteban es lo que están estudiando los días martes. Mucha historia, mis hermanos. Ciencia ficción también tiene ciencia ficción. Es de locos pensar, hermanos, en un personaje que se pone a caminar por las aguas y que calma la tempestad y que le ordena a un endemoniado que salgan, que expulsen los demonios y que se vayan a un hato de cerdo y que se precipite. Esas cosas, hermano, no tienen lógica en nosotros. Ciencia ficción, la palabra de Dios lo tiene. Pero si me preguntan a mí, este libro maravilloso tiene todo, tiene historia, ciencia ficción, aventura, tiene futurista, tiene de todo, pero para mí, hermanos, este libro, en lo personal, como resumen, es una historia de amor. Es una historia de amor. Es la más hermosa historia romántica de amor, en donde hay un personaje central que durante todo este libro lucha por alcanzar a su creación, por rescatarla, por redimirla, por limpiarla, por lavarla, por restaurarla y por darle salvación y vida eterna. Bendito sea el Señor. Hacia una humanidad que no lo merecía. Bendito Dios. Hermanos queridos, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos desanimados y aún indignos, recordemos este pasaje, Juan 15, verso 3, NBI. Cuando nos sintamos que no somos dignos en esta historia de amor, Juan 15, 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, que les he comunicado. Hermanos queridos, el Señor ya nos limpió, ya nos hizo dignos, ya nos restauró, ya pagó el precio por su palabra, por la palabra que nos anunció. Bendito sea el Señor. Por favor, póngase de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por esta palabra. El título que le hemos puesto, Señor, la palabra de Dios o el Dios de la palabra, van entrelazados, van unidos uno con el otro. El efecto que esta palabra produce en el ser humano es algo incontable. Nos produce, nos da esperanza, nos da vida, nos da consuelo, nos renueva, nos fortalece, nos libra de la muerte y aún así es capaz de salvar nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias por este libro maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por el Dios de la palabra que se nos es revelado a nuestra vida. Ayúdanos a amarla, a escudriñarla y por sobre todo a vivirla y a obedecerla. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias al Dios de la palabra, nuestro Dios, nuestro Señor, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Atesora este mensaje latente en cada vida y en cada corazón. Te lo agradecemos, te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Estamos ya finalizando el servicio. Vamos a pedirle a mis hermanos del coro que nos compartan esta última alabanza especial. Y con este
himno final estamos poniendo término a este servicio, mis hermanos. Alabanza, se maravillaban, cantamos al Señor. pecador salvación ofrecía. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor.
Amén. Unidos al coro damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos creen que es el mismo Dios? Amén. Así es. Nuestro pastor Esteban estará pasando a este lugar. Quedan algunos avisitos finales y también nos despedirá con la bendición del Señor. Señor, revista de gracia a nuestro pastor Esteban. Dos avisos. Uno muy importante, no es porque se me haya pasado, sino porque es más importante. El día sábado hay un evento muy importante en este lugar a las 4 de la tarde. Es el aniversario de nuestras hermanas Dorcas. Hermanas, tienen que estar todas acá. Ahí ya hay la pastora Teresa confirmada para ese día. Así que sin dudas va a ser de mucha bendición para ustedes. Así como ha sido sus servicios todo el año, no dudamos que esta instancia también va a ser de mucha bendición. Y bueno, la verdad, no íbamos a juntar los oficiales, pero habemos poquitos oficiales. Vamos a dejar eso para otra instancia. Lo que sí le quiero pedir al coro, mi hermano Julio, al coro que se quede un minutito para conversar un temita respecto al aniversario. Y eso, vamos a rogar al Señor la bendición. Padre Celestial, vamos a tu bendita, gloriosa y santa presencia para agradecerte por este culto, para agradecerte por tu palabra, Padre Celestial, para agradecerte porque el hombre lo que ve en este libro son páginas delgaditas impresas con tinta, pero para nosotros, Padre Celestial, son páginas teñidas de rojo, porque tú, Padre Celestial, viniste a salvar lo que se había perdido. Y te damos gracias por la cruz bendita de tu Hijo Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y hoy podemos estar aquí engrandeciendo tu nombre, alabando tu nombre por ella. Te damos gracias por esa tinta gloriosa, la sangre de tu Hijo Jesucristo y su palabra que hoy nos da vida, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, en esta hora de que tú bendigas a nuestro hermano Cristian. Le sigas dando unción y gracia del cielo para poder compartir los mensajes tan hermosos que Él comparte con nosotros. Bendice a Olga, bendice a sus hijas, Padre Celestial, bendice al coro que nos acompañó a elevar unas hermosas alabanzas a tu presencia hoy. Bendice a nuestra hermana Patricia, que nos ayudó en esa oración. Y te pedimos una vez más, Padre Celestial, por Yasmín. Cuida su cuerpo, haz una obra en su vida, en su cuerpo y principalmente en su corazón. Acompaña a nuestro hermano Fernando, acompaña a nuestra hermana Rosita. Sé tú dirigiendo las manos de los médicos y tú sea abriendo portones de bendición para esa familia. Te pedimos, Padre Celestial, que todas las actividades programadas para esta semana, el aniversario de Dorcas, los cultos, los estudios bíblicos, todas las actividades programadas de aquí a fin de año para la iglesia, seas tú gobernando sobre todas ellas. Sea tu Espíritu Santo sobre todas ellas dirigiéndonos y guiándonos, Padre Celestial. Por misericordia te lo imploramos. Permite que esta semana sea una semana de muchísima bendición para nuestras vidas, no solamente física y materialmente, sino que principalmente espiritualmente, para hacernos hombres robustos, para que tu Espíritu Santo viva en nosotros y podamos comprender la hechura, la plenitud y la grandeza de tu amor. Permite también, por misericordia, que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para nuestro prójimo, luz en esta oscuridad, en la oscuridad que hay en el mundo, podamos ser sal en la tierra. Bendícenos por misericordia, te lo imploramos, Padre Celestial, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante
instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 yeah. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu